En el anterior video de esta serie vimos cómo realizar el preprocesamiento y el análisis exploratorio del set de datos que usaremos de aquí en adelante para poder realizar el pronóstico sobre series de tiempo usando redes LSTM. Así que en este video veremos cómo implementar el primer tipo de modelo de red LSTM más sencillo, el modelo univariado Unistep. Entonces la idea será tomar una única variable para realizar predicciones, que en este caso va a ser la temperatura, y a la salida el modelo va a predecir una sola hora a futuro de esa misma variable, la temperatura. Entonces, como tendremos una sola variable de entrada y una sola variable de salida, de ahí viene el nombre univariado Unistep. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces veamos en detalle cómo hacer la implementación de este primer tipo de modelo predictivo, que es el modelo univariado Unistep. Entonces no me voy a detener en algunos aspectos como el set de datos, que fue el mismo que usamos o que obtuvimos en el video anterior. Entonces ya tenemos ese set de datos preprocesado. Les recomiendo ver ese video para ver las fases de preprocesamiento que están involucradas ahí en esa fase. Recuerden que también el código fuente y el set de datos que estamos usando precisamente en este tutorial, el enlace de descarga lo podrán encontrar en la descripción acá del video. Y lo que queremos implementar en este caso particular es este tipo de modelo. Entonces vamos a tener una red LSTM con unos ciertos parámetros, pero la idea es que vamos a ingresar a la red 24 horas continuas de temperatura, un registro de 24 horas de temperatura, y el modelo va a predecir la hora número 25, también en la temperatura. Entonces tenemos una sola variable de entrada, que es la temperatura, 24 registros de tiempo consecutivos, pero de una sola variable, que es la temperatura, y vamos a predecir solo un instante de tiempo a la salida. Y por eso el enfoque que estamos usando se llama univariado Unistep. Entonces, recordemos acá, vamos a realizar la lectura del set de datos que ya obtuvimos en el video anterior. Y una vez leído ese set de datos preprocesado, lo que vamos a hacer es prepararlo para introducirlo posteriormente al modelo. Entonces, esta fase de preprocesamiento, ¿qué involucra? Involucra primero una partición del set de datos en set de entrenamiento, validación y prueba. Entonces recordemos la idea de los sets de entrenamiento, prueba y validación. Con el set de entrenamiento ajustamos los parámetros del modelo, con el set de validación lo que podemos es afinar ese modelo, es decir, ajustar sus hiperparámetros, y cuando ya hemos ajustado los hiperparámetros y encontrado el mejor modelo posible, ya lo ponemos a prueba finalmente con un set de datos que no haya visto previamente, que será precisamente el set de prueba. Entonces acá haremos una partición 80% entrenamiento, 10% validación y 10% prueba. Después de eso tenemos que generar el set de datos supervisado, es decir, siguiendo esta lógica de que cada registro de entrenamiento o de validación o de prueba tendrá 24 horas de temperatura continuas a la entrada, y a la salida se predice la hora 25. Entonces a eso me refiero con la generación del set de datos supervisado. Y luego tendremos que escalar los datos, porque recordemos que en el video anterior veíamos que tenemos múltiples variables. En este caso estamos enfocándonos solo en la variable temperatura, pero tiene unos rangos relativamente amplios. Entonces la idea es llevar ese rango, por ejemplo, al valor de -1 a 1, y con eso podremos facilitar y garantizar un adecuado entrenamiento del modelo. Entonces ahí tendremos que hacer un escalamiento. Miremos la primera fase, que es la partición del set de entrenamiento, validación y prueba. En este caso, la idea es tomar una porción, la primera porción del set de datos, el 80% inicial, y llevar eso como set de entrenamiento. El 10% que le sigue será el set de validación y el 10% restante será el set de prueba. La idea es acá garantizar, como estamos hablando de series de tiempo, que no vamos a mezclar los datos o los registros de manera aleatoria, porque perderíamos toda la secuencia de información que tiene la serie de tiempo. Entonces, en este caso, tenemos que garantizar que esas particiones se hacen con registros de tiempo consecutivos. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces acá vamos a crear esta función que vamos a llamar trainVal_test_split. Vamos a introducir la serie de tiempo, que por ejemplo será la columna temperatura que estamos usando acá en nuestro set de datos, con la que vamos a hacer las predicciones en este primer tutorial. Y acá definimos el tamaño del set de entrenamiento, el 80%, el de validación el 10% y el de prueba el 10%. Y entonces acá vamos a definir
la cantidad de total de datos que tenemos. De esa cantidad total de datos que tenemos vamos a calcular el 80%, como eso puede ser un número que es no entero, lo llevamos a un número entero, entonces allá tenemos un número total de registros, un número entero que equivale al 80%, que será nuestro set de entrenamiento. Hacemos algo similar con el set de validación, que será el 10%, y el set de prueba, pues que será el número de datos total menos el número de datos de entrenamiento menos el número de datos de validación. Y después de eso si hacemos la partición, entonces tomamos la serie de tiempo, la columna que nos interesa, y tomamos entonces los ntrain primeros datos, y ahí tenemos nuestro set de entrenamiento, los siguientes datos, que será el 10% del set de validación, y los últimos datos entonces serán el set de prueba. Y ya con eso tenemos la partición acá llevada a cabo. Entonces ejecutamos esta función, vamos a tomar la serie, entonces va a ser únicamente la columna correspondiente a la temperatura. Recordemos que vamos a ingresar temperatura y predecir temperatura, entonces la columna que nos interesa de todo el set de datos será únicamente la temperatura. Ya en próximos videos incluiremos más covariables en esa predicción, pero en este caso nos enfocamos únicamente en temperatura, y la función nos arroja entonces los sets de entrenamiento, validación y prueba. Ejecutemos esta función y miremos el tamaño de esos sets de datos. Entonces nuestro set de entrenamiento tiene un poco más de 40.000 datos y los sets de validación y prueba tienen aproximadamente 5.000 datos. Dibujemos esos sets para verificar que están o que se encuentran distribuidos de forma consecutiva. Entonces acá tenemos en azul nuestro set de entrenamiento, en naranja el set de validación y en verde el set de prueba. Entonces ya tenemos estos sets acá listos, y ahora lo que nos interesa, esta es como la parte más importante del preprocesamiento, es la generación del dataset supervisado. Es decir, vamos a partir estos sets azules, naranjas y verdes en pequeños bloques, en pequeños paquetes de datos para presentárselos al modelo durante el entrenamiento y durante la validación. Entonces ahí hay que tener en cuenta la documentación de las redes LSTM que está en TensorFlow y Keras, que es la librería que vamos a usar para implementar estos modelos, y acá resumo un poco lo que dice la documentación. Entonces vamos a tener nuestra red LSTM. El dato de entrada tiene que tener este tamaño necesariamente, entonces un tamaño de batches. Los batches van a ser básicamente, como estos registros los partimos en bloques de 24 horas a la entrada y un pequeño bloque de 1 hora a la salida, pues va a haber múltiples bloques de 24 horas y de 1 hora a lo largo de toda la serie de tiempo. Entonces esos múltiples bloques van a ser precisamente los batches, los lotes, el número total de datos de entrenamiento que tendremos. Y acá lo importante es que la segunda dimensión del set de datos de entrada, lo vamos a llamar el input length, va a ser el número de horas consecutivas que vamos a presentar a la entrada al modelo. Entonces acá yo he elegido, por ejemplo, 24 horas. Esto va a convertirse en un hiperparámetro del modelo, es decir, todo lo que vamos a entrenar acá en este tutorial va a ser partiendo de que cada bloque de entrada van a ser 24 horas consecutivas, pero ya ustedes podrán modificar esto, por ejemplo, introduciendo 48 horas o introduciendo 12 horas o un hiperparámetro que ustedes vayan modificando y verificando eso cómo afecta el desempeño del modelo. Pero en este caso yo voy a suponer que son bloques consecutivos de 24 horas, y acá entonces el tercer elemento, la tercera dimensión del dato de entrada son los features o las características que va a tener cada dato de entrada. En este caso, como el modelo es univariado, vamos a usar una sola variable de entrada o una sola característica que va a ser la temperatura. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta para el dato de entrada. Para el dato de salida, entonces tenemos que conformar un vector que va a ser el número de batches o de lotes, que va a ser el número de datos de entrenamiento que tengamos. Entonces, si el dato X de entrada se parte, por ejemplo, en 50.000 pequeños bloques de 24 horas, pues a la salida debemos tener esa misma cantidad de bloques, esos 50.000 pequeños bloques. Pero en este caso, entonces, la segunda dimensión va a ser el output length o el número de horas que queremos predecir a futuro. Como en este caso estamos implementando un modelo Unistep, pues vamos a predecir únicamente 1 hora a futuro, o sea que esta variable output length va a ser exactamente igual a 1. Y el número de features de salida son las variables que queremos predecir a la salida del modelo. En este caso nos estamos enfocando solo en la variable temperatura. Entonces acá features va a ser una variable únicamente y se va a referir precisamente a la temperatura. Esto es lo que vamos a tener en cuenta para crear este set de entrenamiento, prueba y validación.
partiendo precisamente de esto. Entonces acá tenemos nuestra serie de tiempo, entrenamiento, prueba y validación, y tendremos que ponerla en este formato del dato de entrada y del dato de salida que nos pide Keras y TensorFlow. Entonces, para ver un poco más en detalle cómo vamos a conformar estos arreglos X y Y, X a la entrada y Y a la salida, pues entonces acá, por ejemplo, tenemos un bloque que va a ser el bloque de 24 horas de entrada, y junto a ese bloque entonces vamos a tener un pequeño bloque de 1 hora que va a ser la salida. Entonces, si tenemos acá nuestra serie de tiempo que tiene una longitud determinada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar en últimas pequeños bloques de 25 horas. Por ejemplo, de la hora 1 a la 24 tomaremos, ese será nuestro primer lote de entrenamiento, y la hora número 25 será el dato correspondiente de salida. Entonces tomaremos 24 horas de entrada y la hora 25 será la hora que va a predecir el modelo, la salida del modelo. Y luego, ¿cómo conformamos el segundo lote de datos de entrenamiento, prueba o validación? Entonces vamos a tomar ya no de la hora 1 a la 24, sino de la hora 2 a la 25, y esa será la nueva entrada del modelo, y la hora 26 entonces será la hora que tendrá que aprender a predecir el modelo. Y luego, siguiendo la misma lógica, entonces ya tomaremos de la hora 3 a la 26, tendremos entonces 24 horas consecutivas, y la hora que tendrá que predecir el modelo será la 27, y seguiremos esa misma lógica hasta que tomemos la totalidad del set de entrenamiento, prueba y validación, partiéndola entonces en pequeños bloques de 24 horas a la entrada, y la siguiente hora entonces será la hora a predecir. Entonces eso es lo que vamos a implementar en esta función que vamos a ver acá, que se llama crear dataset supervisado. Entonces, ¿qué vamos a introducir? El arreglo entonces será, por ejemplo, el set de entrenamiento, todo este bloque de acá de color azul, o el arreglo será esta porción que es el set de validación, o esta porción en verde que será el set de prueba, ese será el array. El input length, que va a ser siempre 24 horas, el output length, que va a ser siempre 1 hora, que es lo que queremos predecir a futuro, y que nos arroja el modelo a la salida, pues nos arroja entonces ya el set de datos en este formato X de entrada y Y de salida. Esa es la idea de esta función. Entonces X y Y van a ser inicialmente unas listas que van a contener precisamente los lotes de entrada y los lotes de salida. Acá vamos a calcular el tamaño del arreglo que vamos a procesar, y entonces acá yo he creado esta función para que la podamos usar no solo en este caso cuando hacemos predicción con datos univariados, sino para los próximos tutoriales donde usaremos precisamente la predicción multivariada. Entonces, si el arreglo es unidimensional, si es una sola serie de tiempo, por ejemplo, acá en este caso, como estamos tomando únicamente la columna temperatura, pues tendremos un solo tipo de dato y por tanto ese arreglo será unidimensional. Pero cuando tengamos arreglos multivariados, tomaremos múltiples columnas y ya tendremos no vectores sino matrices. En ese caso entonces tendremos un dato multivariado. Entonces acá hacemos inicialmente en esta función la verificación. Si el arreglo es de una sola dimensión, pues tenemos una serie univariada, y entonces el número de filas, ¿qué será? Pues será simplemente el número de datos que tenga el arreglo, el número de datos que tenga la serie de entrenamiento, prueba o validación, y el número de columnas va a ser uno solo porque vamos a tener una sola serie. Y entonces acá simplemente lo que tenemos que garantizar es que el arreglo tenga exactamente ese número de datos y exactamente una sola columna. ¿Esto para qué lo hacemos? Para garantizar que luego cuando procesemos los datos obtengamos los tamaños de entrada y de salida requeridos. Entonces eso es lo que haremos ahí, y si es multivariado, eso lo veremos en otros videos, pues acá simplemente nos quedamos con el número de datos que tendremos en cada serie, pero ya tendremos múltiples columnas porque tenemos múltiples variables que se usarán como entrada del modelo, pero esto de momento no nos interesa en este tutorial. Ahora, ¿cómo generamos los arreglos? Entonces la idea es ir leyendo este arreglo, que es la serie de tiempo, por bloques consecutivos del tamaño de entrada 24 y predecir entonces el dato número 25. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, entonces a la entrada tendremos en nuestro arreglo X, que va a ser inicialmente una lista, que le vamos a agregar. Entonces vamos a tomar el arreglo, por ejemplo, si I es igual a 1, tomaremos desde la hora 0 hasta la hora 23, esto es lo que nos dice acá esta notación, y tomaremos únicamente la primera columna porque ahí tenemos una sola columna. Y el arreglo Y, ¿cómo va a ser? Entonces el arreglo Y, si tomamos de la hora 0 a la hora 23, el arreglo Y va a ser tomar entonces de la hora 24 hasta la hora 25.
La hora 25 entonces es la hora 24, este inicio de acá, más el número de datos que queremos predecir a futuro, que es uno solo, y eso entonces usando esta notación tendremos que la entrada precisamente nos va a quedar 24 horas consecutivas y la salida la hora 25 y vamos desplazando ese bloque una posición a la derecha o una hora a la derecha hasta que tomemos la totalidad del set de entrenamiento, prueba o validación. Y entonces ya tenemos acá nuestros datos X y Y. Esto que son listas inicialmente los convertimos en arreglos y ya con eso tenemos nuestros sets de entrada y de salida del modelo y ya lo que nos resta entonces es usar esta función para partir de esa manera los sets de entrenamiento, prueba y validación. Entonces acá definimos ya los parámetros o los hiperparámetros que va a tener este set de datos. Estos hiperparámetros se pueden ajustar, entonces usaremos la longitud de entrada, el número de registros consecutivos igual a 24 y vamos a predecir una hora a futuro y con estos hiperparámetros entonces ya llamamos la función anterior, introducimos el set de entrenamiento, únicamente los valores porque esto realmente es una serie en formato de pandas. Cuando le decimos values tomamos únicamente el arreglo NumPy correspondiente con estos hiperparámetros y ya creamos entonces nuestros sets X y Y de entrenamiento y la misma lógica la seguimos para los sets X y Y de validación y los sets X y Y de prueba. Y simplemente acá entonces la idea es verificar esos tamaños que tienen los sets de entrenamiento, prueba y validación para verificar que coinciden con lo que define la librería TensorFlow y Keras. Entonces al aplicar eso a nuestros arreglos obtenemos precisamente acá, por ejemplo, en el set de entrenamiento que tendremos 40.154 lotes o pequeños bloques. Cada bloque tiene entonces 24 registros consecutivos y un solo feature, que es la temperatura, y eso será la entrada en el caso de los sets de entrenamiento y en el caso de los sets de entrenamiento, pero para la salida entonces tendremos la misma cantidad de datos. Entonces por cada bloque, por cada uno de los 40.154 bloques de entrada, tendremos un bloque de salida, precisamente, que va a predecir una hora a futuro y que tiene solo una variable que es la temperatura. Y algo similar ocurre con validación y con prueba, pero con la diferencia de que son menos datos. Entonces acá tendremos 4.997 en validación y 4.998 en prueba. Entonces ya tenemos los datos organizados de la manera correcta. Entonces cada dato de entrada esencialmente tiene 24 horas consecutivas y una sola variable, y cada dato de salida es una hora a futuro y una sola variable. Ahora tenemos que hacer el escalamiento de los datos para garantizar que estén en un rango no tan amplio como está la temperatura originalmente, sino que esté reducido. Lo vamos a hacer al rango de -1 a 1 y para eso entonces vamos a usar esta función min-max-scalar de scikit-learn. Entonces vamos a llamar a esta función scalar dataset, que vamos a introducir el data input, que va a ser entonces un diccionario que va a contener ¿qué cosas? Entonces va a contener todos estos sets que acabamos de crear acá. Estos 6 sets, los 2 de entrenamiento, entrada y salida, los 2 de prueba y los 2 de validación. Los vamos a poner en un diccionario, entonces vamos a llamar XTR a la entrada para el set de entrenamiento, YTR a la salida para el set de entrenamiento y lo mismo para validación y para el set de prueba. Y vamos a crear esta función también de forma genérica, de manera que la podamos usar más adelante en los próximos tutoriales, es decir, cuando tengamos más características. En este caso sabemos que tenemos, por ejemplo, solo una característica, pero cuando tengamos múltiples variables a la entrada del modelo, también la idea es que podamos usar esta función. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el diccionario de entrada, vamos a tomar el set de entrenamiento y sabemos que el set de entrenamiento tiene una sola variable, que es lo que hemos venido mencionando a lo largo de este video, pero entonces vamos a tomar esta dimensión que es shape2 y lo vamos a almacenar en número de features para que nos sirva más adelante esta función cuando tengamos múltiples variables. Ahora vamos a generar un listado. La idea es la siguiente. Entonces, cuando estamos hablando solo de temperatura, entonces necesitaríamos únicamente un escalador, que es este min-max-scalar, pero cuando tengamos múltiples variables, cuando tengamos las 14 variables predictoras, pues tendríamos que tener 14 escaladores. Entonces, de forma general también, acá en este caso, vamos a crear un listado de escaladores o de funciones para escalar, que en nuestro caso particular de este tutorial, pues va a tener un solo escalador, es una lista que tiene un solo elemento,
porque vamos a hacer que esta iteración vaya desde i igual a 0 hasta el número de características que tengamos, que en este caso es una sola. Entonces, cuando hacemos esa iteración, pues vamos a crear solo un objeto tipo min-max-scalar en este caso, pero cuando tengamos múltiples variables, pues tendremos múltiples escaladores. Solo tenemos que definir el rango dentro del cual queremos hacer la transformación de los datos. Entonces, si la temperatura, por ejemplo, va de menos 20 grados a 40 grados, ese rango lo llevaremos siempre de menos 1 a 1, de ahí no se van a salir los datos. Esto recuerden que es clave para el entrenamiento de la red LSTM, que los datos estén siempre en un rango relativamente pequeño. Y entonces acá vamos a crear los arreglos escalados. Le voy a poner el subíndice S. Entonces, para entrenamiento, validación y prueba a la entrada, entrenamiento, validación y prueba a la salida, por ahora los vamos a crear como arreglos con valores iguales a 0, del mismo tamaño de los arreglos de entrada, y ahora sí, teniendo esos arreglos inicializados, entonces vamos a escalarlos. Entonces acá lo mismo, la idea es que esto va a funcionar para todas las características que tengamos. En nuestro caso es una sola, pero podremos tener múltiples variables de entrada. Entonces acá realmente, en este caso particular, no se requeriría este for, pero de forma general, cuando tengamos múltiples variables, es mejor usar el for. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer el escalamiento? Vamos a llamar ese escalador, el único que estamos usando en este caso. Y en el caso del escalamiento, la idea es, cuando tenemos un set de entrenamiento, validación y prueba, la idea es escalar los datos y ajustar ese escalador al set de entrenamiento, y luego, cuando vamos a hacer el escalamiento sobre los datos de validación y los datos de prueba, tomar precisamente el escalador que ya hemos ajustado, pero al set de entrenamiento. Cuando digo ajustar el escalador al set de entrenamiento, básicamente la idea es que para hacer este escalamiento de mínimo y máximo y llevarlo al rango de menos 1 a 1, pues lo que va a hacer esta función es analizar el set de entrenamiento, mirar los rangos originales mínimo y máximo de ese set de entrenamiento y hacer la transformación para que ese mínimo no quede, por ejemplo, en menos 20 grados, sino que quede en menos 1, y ese máximo no quede, por ejemplo, en 40 grados centígrados, sino que quede, por ejemplo, en 1. Entonces, ese mínimo y máximo originales del set de entrenamiento se van a usar luego para convertir o transformar los datos en los sets de validación y prueba. Entonces, acá cuando yo le digo fit transform y que lo haga sobre el set de entrenamiento, lo que va a hacer es buscar los rangos originales del set de entrenamiento, y con esos rangos originales va a ajustar ese set de entrenamiento y lo va a dejar en el rango de menos 1 a 1. Eso es lo que obtendremos acá en este arreglo. Y luego acá yo no le digo fit transform para validación y para prueba, le digo únicamente transformar, porque entonces cuando le digo transform, él ya va a tomar, ese transformador va a tomar el rango que tenía del set de entrenamiento calculado originalmente, y con base en eso va a hacer la transformación al rango de menos 1 a 1 del set de validación y del set de prueba. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta siempre que hagamos un escalamiento de nuestros datos. Quien va a definir ese escalamiento es el set de entrenamiento, porque en teoría es el set que conocemos. Los sets de validación y prueba realmente el modelo en teoría no debería conocerlos, porque el set de entrenamiento es el que usa el modelo para ajustar sus parámetros, o sea, es el que directamente le estamos presentando al modelo, y por eso debemos usarlo como referencia para hacer ese escalamiento de los sets restantes. Y lo mismo con las salidas. Entonces vamos a hacer el fit transform sobre el set de entrenamiento para la salida, y luego aplicamos únicamente transform para validación y prueba sobre ese set de salida. Y ya entonces, con esos datos transformados, colocamos todo en un diccionario y devolvemos ese diccionario con los datos ya transformados o escalados, y devolvemos el escalador que usamos en este caso. ¿Por qué es importante tener ese escalador en una variable en memoria? Porque cuando entrenemos el modelo entrenado va a poder hacer predicciones, pero esas predicciones de temperatura van a estar escaladas, es decir, van a estar en el rango de menos 1 a 1. Pero como queremos medir la temperatura en el rango de grados centígrados normales, tendremos que hacer un escalamiento inverso, y para hacer ese escalamiento inverso necesitamos precisamente el escalador, que usamos precisamente para hacer esta transformación directa inicialmente. Entonces, acá tenemos ya la función para realizar el escalamiento.
y simplemente entonces ahora es aplicar esa función. Entonces vamos a crear el diccionario de entrada a esa función, donde vamos a poner los datos de entrenamiento, validación y prueba, entradas y salidas que obtuvimos con la función anterior, y aquí aplicamos entonces el escalamiento. Ese escalamiento nos arroja los datos escalados y el escalador que usamos, y de ahí, como esos datos escalados están en un diccionario, los vamos a sacar de ese diccionario, y acá simplemente por verificar vamos a imprimir en pantalla entonces cómo estaban los datos de entrenamiento, validación y prueba antes del escalamiento y después del escalamiento, los valores mínimos para X y los valores mínimos para Y. Y hacemos algo similar con los datos de entrenamiento X, pero para los valores máximos, y Y para los valores máximos. Entonces es simplemente verificar que el escalamiento está siendo llevado a cabo correctamente. Entonces acá tenemos que los sets de entrenamiento, validación y prueba sin escalamiento estaban en estos rangos de temperatura, los mínimos. Estos eran los mínimos que teníamos en ese caso, y al hacer el escalamiento observemos que esos mínimos nunca sobrepasan el valor de -1, nunca están por debajo de ese -1. Si miramos para el caso de las salidas, los valores mínimos estaban en este rango original y al escalarlos siempre estarán dentro del rango de -1 hacia arriba, esos valores mínimos. Y si miramos los máximos, ocurre algo similar. Entonces ya con el escalamiento no sobrepasarán el valor de 1, ni a la entrada en el caso de los datos X, ni a la salida también en el caso de los datos Y. Entonces ya tenemos los datos listos para crear nuestro modelo. Entonces, al momento de crear el modelo, tendremos en cuenta ya que nuestros datos están con este formato, con estos tamaños. Y al momento de entrenar el modelo, recordemos que en todo modelo de Deep Learning tenemos que definir una pérdida. La pérdida es la que se va a usar para comparar la salida que está generando el modelo con el valor real al que debería llegar, y la idea es que progresivamente, a medida que vamos entrenando el modelo, esa pérdida se vaya reduciendo progresivamente, y eso nos va a indicar que el modelo se está entrenando correctamente. Entonces, como pérdida podemos usar diferentes métricas, pero en este caso de las series de tiempo, una métrica que es muy usada es la raíz cuadrada del error cuadrático medio. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo va a generar una predicción en cada instante de tiempo. Este es el Y gorro, la temperatura predicha, y para esa temperatura predicha tendremos una temperatura real, que es la que proviene de nuestro set de datos. Entonces lo que vamos a hacer es la diferencia de esas dos temperaturas. Elevaremos esas diferencias al cuadrado para que nos queden errores, digamos, totalmente positivos, y para todas las predicciones que se generen, entonces vamos a calcular la suma de todos esos errores cuadráticos, lo vamos a dividir entre el número total de predicciones, y con eso entonces ya tendremos lo que se conoce como el error cuadrático medio. Pero ese error cuadrático medio no tiene las mismas unidades de temperatura, porque acá tenemos diferencias elevadas al cuadrado. Entonces la idea es sacar la raíz cuadrada de eso para que el error cuadrático medio, que va a ser en últimas un número, esté en unidades de temperatura. Pero tengamos en cuenta que la temperatura está normalizada, pero eso estará en unidades de grados centígrados normalizados, es decir, en el rango de -1 a 1. Entonces vamos a usar esa pérdida. Entonces, ¿cómo vamos a crear nuestro modelo? De TensorFlow Keras Models vamos a importar Sequential, vamos a importar LSTM, que nos va a permitir usar la red LSTM Dense para conectar los elementos de la salida de ese modelo, RMSProp, que va a ser el optimizador que vamos a usar para minimizar precisamente esa pérdida, y acá vamos a importar TensorFlow como TF. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a verificar acá en Runtime, vamos en Runtime Type, vamos a ir a Change Runtime Type, y acá vamos a verificar que estamos usando la GPU, porque vamos a entrenar una red LSTM que requiere alta capacidad de cómputo. Entonces con la GPU podremos hacer un entrenamiento relativamente rápido de este modelo, aproximadamente 1 o 2 minutos. Entonces, como vamos a usar una GPU, en la GPU se hace procesamiento en paralelo. Tenemos múltiples unidades de procesamiento y ese procesamiento se puede acelerar haciendo el procesamiento en paralelo. Entonces, para garantizar que el entrenamiento sea reproducible, es decir, para que cada vez que ustedes ejecuten este código lleguen prácticamente al mismo resultado, no van a llegar siempre al mismo resultado, porque cada vez que abran el notebook,
Google Colab les va a proporcionar una GPU que no necesariamente va a ser la misma todas las veces que ustedes ejecuten este código o que abran el notebook, pero la idea es llegar casi siempre al mismo resultado. Entonces acá vamos a fijar dos cosas: la semilla del generador aleatorio, como los parámetros del modelo que estamos creando se inicializan aleatoriamente. La idea es que esos valores aleatorios iniciales siempre sean los mismos, y para garantizar eso entonces se fija esta semilla a un valor determinado que garantiza que cada vez que se inicializan esos valores son aleatorios, pero son siempre los mismos valores. Y esto es para garantizar que cuando usemos la GPU, TensorFlow haga todo lo posible para que cada vez que se ejecute el entrenamiento se ejecute siempre de la misma forma a través de la GPU y se obtengan resultados similares en el entrenamiento. Entonces configuramos esos parámetros y acá vamos a definir nuestro modelo. Entonces nuestro modelo va a ser una red LSTM. Recordemos que en videos anteriores ya hemos hablado de redes LSTM, entonces hemos visto en detalle cómo funcionan estos parámetros, pero entonces uno es el número de unidades. La red LSTM tiene algo que se llama el tamaño oculto y una celda de memoria. Les sugiero ver el video donde explico en detalle qué significa esto, pero entonces eso es un hiperparámetro y en este caso yo voy a definir ese hiperparámetro como 128. La idea es que más adelante ustedes con este código de base modifiquen ese hiperparámetro, es decir, cambien el número de unidades, y eso puede mejorar o empeorar el desempeño del modelo, pero en este caso yo lo voy a dejar en 128. Entonces definimos ese hiperparámetro como 128. Acá esto es importante, entonces vamos a definir el input shape, es decir, el tamaño que va a tener cada dato de entrada al modelo. Aquí básicamente estamos diciéndole que es un tamaño de 24 horas y un solo feature. Eso es lo que definimos acá. Creamos nuestro contenedor del modelo, entonces un modelo vacío, una cajita vacía que es sequential, y luego a esa caja de forma secuencial en orden vamos a empezar a agregarle los diferentes elementos. Entonces, ¿qué es lo primero que agregamos? Entonces usamos acá la función add y lo primero que le agregamos es la red LSTM con el número de unidades que definimos y con el tamaño del dato de entrada que va a tener, que son, cada dato va a tener 24 horas consecutivas y un feature de entrada. Y cuando tenemos acá ya la red, entonces lo que vamos a obtener es luego la salida de esa red. Entonces le agregamos otra capa. Esa capa va a ser tipo dense, es decir, va a ser una pequeña red neuronal convencional. Y entonces acá esa red, ¿qué nos tiene que arrojar? Nos tiene que arrojar un dato que va a tener este tamaño, que va a ser el número de horas a futuro que queremos predecir, que será nuestro output length, que recordemos es exactamente igual a 1 y que lo definimos precisamente acá. Entonces vamos a definir una hora a futuro, entonces nos va a arrojar simplemente un dato a futuro, ese modelo, y ya con esto también tenemos que definir que la activación es lineal, porque lo que queremos es que nos prediga un valor en el rango de -1 a 1, que es el rango normalizado de temperaturas que tenemos. Entonces no queremos usar sigmoidales, no queremos comprimir ese dato, sino que simplemente nos prediga el dato dentro de esa escala de -1 a 1. Entonces le damos activación lineal. Acá vamos a definir precisamente la pérdida, que es la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Entonces acá simplemente con TensorFlow vamos a calcular la diferencia entre el valor predicho y el valor real. Entonces la función tiene como entrada el valor predicho y el valor real. Calculamos esa diferencia. Con TensorFlow.square la elevamos al cuadrado. Luego con esta parte calculamos el promedio, o sea que en últimas ya tenemos lo que está acá dentro de la raíz cuadrada. Y luego tenemos que a todo esto calcularle la raíz cuadrada, que eso lo calculamos con SQRT. Y eso nos arroja el error cuadrático medio. Y esta es la pérdida que vamos a usar precisamente para entrenar ese modelo. Entonces hemos creado el modelo, hemos definido la pérdida, ahora tenemos que compilar el modelo. Entonces la compilación del modelo en TensorFlow y Keras, ¿qué es? Básicamente definir qué optimizador, es decir, qué algoritmo matemático vamos a usar para reducir esa pérdida a medida que avanzan las iteraciones. Entonces vamos a usar el algoritmo RMS-Prop y vamos a definir una tasa de aprendizaje de 5 por 10 a la menos 5. Esto también va a ser un hiperparámetro que ustedes luego con este código podrán ir ajustando para cambiar el desempeño y el resultado del entrenamiento. Yo lo voy a dejar en 5 por 10 a la menos 5 y entonces con modelo, el modelo que ya creamos acá, vamos a usar la función compile. Le vamos a definir entonces ese optimizador que acabamos de crear y la pérdida
que va a ser precisamente la función root mean squared error. Y ya con eso entonces tendremos el modelo compilado y lo que nos falta es entrenarlo. Entonces voy a definir 80 iteraciones de entrenamiento. Esto se va a convertir en un hiperparámetro que ustedes podrán ir afinando para lograr de pronto un mejor desempeño. Lo mismo el tamaño del batch, es decir, de golpe no le vamos a presentar al modelo todos los datos de entrenamiento, los 40.154, sino que vamos a coger pequeños bloques, pequeños grupos de datos. Entonces acá yo estoy definiendo que le voy a presentar en cada iteración 256 datos de entrenamiento y ya entonces lo vamos a entrenar con la función fit. ¿Cuáles son los datos de entrenamiento? Entonces los que hemos definido originalmente escalados, XTRS, YTRS, el tamaño del lote, el número de iteraciones que acabamos de definir que era igual a 80, los datos de validación. Entonces la idea es que a medida que vaya entrenando el modelo nos vaya imprimiendo no solo cuánto es la pérdida con entrenamiento, sino cuánto es la pérdida con validación, con el set de validación, para verificar que no haya overfitting del modelo. Recuerden que este concepto de overfitting también lo mencionamos en un video anterior. Yo les voy a dejar el enlace acá en la descripción del video para que vean en qué consiste el concepto de overfitting. Entonces la idea es que en cada iteración nos imprime la pérdida, es decir, el RMSE que logra con entrenamiento y con validación, y verbose para que nos imprima en pantalla cómo va evolucionando ese entrenamiento. Entonces comencemos a hacer el entrenamiento. Esto va a requerir aproximadamente unos máximo 2 minutos usando acá la GPU que nos proporciona Google Colab, y entonces vamos a verificar que en cada iteración nos va mostrando precisamente la pérdida del RMSE con entrenamiento y con validación. Acá inicialmente en la primera iteración tenemos una pérdida mucho más grande con entrenamiento que con validación, pero a medida que avanzan las iteraciones vamos a observar dos cosas. Vamos a observar que la pérdida, lo que es loss, se va reduciendo, es decir, está haciendo un entrenamiento adecuado. La idea es que progresivamente la pérdida se reduzca, es decir, progresivamente el modelo va a hacer cada vez mejores predicciones y cada vez vamos viendo que la pérdida de entrenamiento y de validación se van haciendo más parecidas la una a la otra, se van acercando la una a la otra de más o menos 0.002. Y entonces cuando llegamos a la iteración 80, que fue el límite que yo definí, ya tenemos con entrenamiento y con validación una pérdida, un RMS de 0.02. Esto es bastante bueno porque nos está diciendo, por ejemplo, que si nuestra temperatura predicha está en el rango de -1 a 1, recordemos que está normalizada, en promedio este RMSE nos está dando de 0.02 grados con respecto a ese máximo o mínimo de más o menos 1 grado. Es decir que tenemos acá un error promedio de más o menos un 2%. ¿Sí? Este 0.02 es aproximadamente un 2% de error, lo cual es bastante bueno. Obviamente si ponemos más iteraciones y si ajustamos por ejemplo la tasa de aprendizaje, podríamos llegar incluso a valores menores, pero ya digamos que esto es lo que ustedes harían con este código cuando ya lo tengan disponible ahí en sus manos. En este caso lo vamos a dejar de esta forma. Vamos a graficar, entonces recordemos que acá cuando hicimos el entrenamiento yo almacené cada iteración de entrenamiento en esta variable historia, entonces voy a acceder a esa variable historia y voy a graficar la pérdida con el set de entrenamiento. Voy a ponerle acá una etiqueta que sea entonces pérdida de entrenamiento y la pérdida de la validación. Las vamos a graficar para ver que efectivamente el entrenamiento fue realizado de forma correcta. Entonces vemos que a medida que avanzan las iteraciones, esa pérdida se va reduciendo y las dos curvas están muy cercanas la una a la otra. Entonces eso nos dice que no hay overfitting con el modelo y que ha sido entrenado de manera correcta. Entonces con esto ya tenemos el modelo entrenado para que ustedes lo revisen posteriormente. Entonces podrán ajustar algunos hiperparámetros para verificar si eso mejora o empeora el desempeño. Entonces un hiperparámetro puede ser el input length, es decir, en lugar de introducir registros de 24 horas, podrían probar por ejemplo con 8, con 12, con 48, con diferentes valores para ver eso cómo afecta el desempeño del modelo. Podrían cambiar el número de unidades de la red LSTM, recordemos que en nuestro caso estamos usando 128 unidades, o podrían cambiar otro hiperparámetro como es, por ejemplo, la función de pérdida. Podrían usar en lugar del error cuadrático medio la raíz cuadrada de eso, podrían usar el error cuadrático medio o el error absoluto.
podría modificar la tasa de aprendizaje del optimizador, el número de iteraciones, acá usamos 80, el batch size, recordemos que yo lo dejé en 256, podría modificar todos estos hiperparámetros para ver cuáles de ellos podrían mejorar el desempeño del modelo. Ya teniendo entrenado el modelo y suponiendo que ya se hizo esa afinación de los hiperparámetros del modelo, vamos a ver cómo evaluar el desempeño. Entonces ya vamos a dejar el modelo entrenado y vamos a evaluar que también lo está haciendo. Entonces acá podemos analizar varias cosas. Una cosa es, por ejemplo, comparar el desempeño del modelo con los sets de entrenamiento, validación y con el set de prueba, que es lo que hasta el momento el modelo no ha visto. Recordemos que acá durante el entrenamiento los parámetros se están ajustando con el set de entrenamiento, pero al mismo tiempo lo estamos validando. Entonces, digamos que directamente el modelo ha visto el set de entrenamiento y de forma indirecta ha visto el set de validación, pero hasta ahora no ha visto el set de prueba. Entonces, vamos a presentarle el set de entrenamiento, el set de validación y el set de prueba y le vamos a decir que nos calcule ese error cuadrático medio con esos tres sets de datos para ver si hay diferencias grandes entre un set y otro. Entonces acá le vamos a decir, vamos a ir al modelo, vamos a usar la función evaluate. Entonces evaluate lo que hace es simplemente nos evalúa la pérdida con los sets que nosotros le presentemos. Entonces le vamos a decir evalúe la pérdida con el set de entrenamiento. Entonces le presentamos la entrada y la salida del set de entrenamiento. Acá le digo verbose igual a 0 para que no nos imprima en pantalla absolutamente nada de información. Y entonces acá vamos a tener almacenada en RMSTR la pérdida para el set de entrenamiento. Hacemos lo mismo con el set de validación en esta segunda línea y lo mismo con el set de prueba. Y vamos a imprimir en pantalla entonces esos tres valores del RMSE para ver que también lo está haciendo el modelo. Entonces la idea es que esos tres valores sean muy similares. Porque entonces, si por ejemplo tenemos valores muy pequeños para entrenamiento y validación, pero le presentamos el set de prueba, que es un set de datos totalmente nuevo, y la pérdida es mucho más grande, quiere decir que el modelo no está generalizando correctamente. Es decir, que lo hace bien con los datos que conoce, pero cuando le presentamos un nuevo set de datos, ya la pérdida se incrementa, es decir, que las predicciones no son tan buenas. Sin embargo, acá vemos que son valores comparables. Vemos que en entrenamiento tenemos una pérdida promedio de 0.025 con validación de 0.023 y con el set que no había visto en ningún momento tenemos una pérdida de 0.028 que es comparable con los dos valores anteriores. Entonces acá podríamos decir que el modelo está generalizando bastante bien. Si queremos tratar de reducir un poco esta pérdida de prueba, lo que les decía anteriormente, pues podemos probar afinando los hiperparámetros del modelo. Pero entonces supongamos que ya estamos en el punto ideal, que ya hemos afinado el modelo. Ahora miremos otra parte del desempeño, que es ya generar predicciones con el modelo entrenado. Entonces acá, ¿cuál es la idea? La idea es tomar todo el set de prueba. Acá ya nos vamos a enfocar únicamente en el set de prueba, que son los datos nuevos, y entonces le vamos a presentar estos 4.998 datos de prueba. Le vamos a pedir al modelo que nos genere 4.998 predicciones, y esas 4.998 predicciones que generó el modelo, le vamos a decir que las compare uno a uno con estos 4.998 datos de temperatura reales, conocidos y valores de referencia que tenemos en el set de prueba. Y vamos a calcular los errores individuales a ver cómo se distribuyen esos errores. Entonces esa es otra forma que podemos usar para analizar el desempeño del modelo. Entonces para eso vamos a crear acá una función que se va a llamar predecir. Y esa función predecir, ¿qué va a tomar como entrada? Entonces va a tomar como entrada el dato, o sea, los 4.998 datos. Cada uno de ellos va a hacer un registro de 24 horas con un solo feature, que es la temperatura. Vamos a introducir el modelo ya entrenado y vamos a introducir el escalador, porque precisamente el modelo, cuando genera las predicciones, va a predecir la temperatura, pero en la escala de -1 a 1. Y lo que nos interesa es que prediga la temperatura, o que la temperatura la obtengamos en la escala normal, que es en la escala en la cual están los datos de prueba precisamente. Entonces acá, ¿cómo se hace esta predicción? Se hace en dos pasos. Primero vamos a tomar el modelo, vamos a acceder al método predict para predecir
le vamos a presentar los datos de entrada al modelo, le coloco acá verbose 0 para que no nos imprima en pantalla absolutamente nada, y entonces acá nos arroja la predicción, pero esta predicción está escalada de -1 a 1, entonces tenemos que hacer el escalamiento inverso. Al momento de usar el escalamiento se almacenó el escalador en una variable que llamamos scalar, entonces simplemente vamos a ir a ese escalador y le vamos a decir que nos transforme esta predicción que está en la escala de -1 a 1, que lo transforme a la escala original de grados centígrados, y eso se hace con inverse transform, y entonces ya con eso tenemos la predicción que nos interesa. Esto nos interesa que nos quede en un arreglo plano, que no nos quede, por ejemplo, 40.000 filas por una columna, que es como lo está arrojando acá esta función. Entonces con flatten lo dejamos simplemente con 40.000 y tantos datos para que se pueda hacer posteriormente la diferencia con respecto a los datos de prueba originales. Entonces ya con eso tendremos la predicción. Acá entonces creamos nuestra función y acá vamos a llamar esa función que va a hacer las predicciones. Acá ya tenemos entonces las predicciones que hace el modelo ya entrenado sobre qué cosa, sobre el set de prueba, y ya con eso entonces vamos a hacer acá una gráfica de los errores uno a uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuántas predicciones tenemos? Pues será el tamaño de este arreglo que tengamos acá. Vamos a crear entonces una variable que vaya desde 1 hasta el tamaño de ese arreglo para poder graficar uno a uno los errores que vamos a calcular a continuación, y acá vamos a calcular los errores simples, es decir, vamos a tomar simplemente los datos de prueba y a cada dato de prueba le vamos a restar cada una de esas predicciones. Entonces a cada temperatura del set de prueba, a cada temperatura real, le vamos a restar la temperatura predicha por el modelo, la resta uno a uno de todos esos datos, y vamos a graficar esos errores a ver qué distribución tienen. Entonces al hacer eso vamos a ver que los errores están centrados alrededor de 0, buena parte o la mayor parte está como entre -2 y 2, pero por ejemplo acá vemos algunos outliers en esos errores o algunos errores relativamente grandes. Por ejemplo acá estos errores llegan incluso a casi -8 grados del lado negativo, y del lado positivo llegan casi hasta los 4 grados. Entonces la mayor parte de los errores son relativamente pequeños. Estos ya son errores en las predicciones. Esto quiere decir que si el modelo me predice una temperatura, por ejemplo, de 2 grados centígrados, realmente la temperatura puede estar en 0, en 4 grados, unas diferencias de más o menos 2 grados aproximadamente, ¿sí? En promedio, pero hay unas diferencias que son relativamente grandes. Entonces acá, por ejemplo, vale la pena mencionar nuevamente que si se afinan los hiperparámetros del modelo, se podría mejorar un poco este desempeño. Entonces acá está ya la distribución de los errores de manera individual aplicados sobre el set de prueba. Y con esto entonces ya tendríamos entrenado y validado nuestro modelo univariado Unistep. Muy bien, acabamos de ver en detalle todos los elementos a tener en cuenta para la implementación de este modelo univariado Unistep. Entonces vimos cómo realizar el preprocesamiento de los datos para crear los sets de entrenamiento, prueba y validación. Vimos cómo crear y cómo validar y verificar el desempeño de este modelo. Y vimos cómo, por ejemplo, el desempeño del modelo en el caso del set de prueba es comparable con los sets de entrenamiento y validación. Es decir, el modelo generaliza bastante bien y las predicciones se acercan bastante a la temperatura real. Sin embargo, estos valores o este desempeño podría mejorar si afinamos este modelo. En el próximo video nos vamos a enfocar entonces en este código que hemos desarrollado, haremos algunas ligeras modificaciones y con esto ya podremos implementar el segundo tipo de modelo predictivo, una red LSTM con una entrada univariada y múltiples predicciones a futuro. Es decir, implementaremos un modelo univariado multistep. Recuerden que el código y el enlace de descarga del set de datos que usamos en este tutorial lo van a encontrar en la descripción del video. Y recuerden también que si tienen dudas o sugerencias me las pueden dejar abajo en los comentarios del video. No olviden compartir este video con todos sus amigos y conocidos, pues esto me ayudará a llegar cada vez a más y más gente. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video al canal de YouTube. Así que les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.